ti, amado Rey, poniendo en tus manos este primer servicio, Señor, rogando que tu presencia, Señor, sea manifiesta, Padre, en todo momento, Señor. En este momento ruego, Padre, por la palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, se mueva, Señor, sobre nosotros y traiga, Señor, el perfecto gozo, la perfecta paz y la perfecta sanidad, Señor, para todos nosotros. Te ruego, por favor, Padre, háblanos conforme, Señor, a tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Papito lindo, danos la unción, la gracia, el favor y la revelación, Padre. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Hoy me va a estar acompañando aquí mi hijo Rigoberto, va a estar traduciéndome. Tuvimos una pequeña emergencia en este momento y por lo cual pues me voy a hacer de la traducción, ¿verdad? Para poder predicarle. Así que quiero hablarle en este momento acerca de un tema que he estado platicando. Y quiero tomar como texto base Primera de Juan capítulo 2 versículo 7. Primera de Juan capítulo 2 versículo 7. Que dice el apóstol Juan: apóstol Juan, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Con respecto a este texto, le quiero mostrar que el Señor deja ver que hay dos tipos de mandamientos. Aquí podemos ver que dice un mandamiento nuevo, pero también menciona un mandamiento antiguo. O sea, para tener claro los mandamientos de Dios, tenemos que considerar que Dios ha dado mandamientos en el pasado, pero también da mandamientos en el presente. Le quiero mostrar una tabla informativa para que usted vea los tres tipos de mandamientos que están basados en el mandamiento antiguo. Aquí están los mandamientos del Padre, los cuales fueron escritos en tablas de piedra, explicados por Moisés para el pueblo de Israel. Los mandamientos del Hijo, que fueron escritos cuando Él estuvo acá en la tierra y fueron explicados por Él mismo, entendiendo también que son los mismos mandamientos del Padre, pero que fueron modificados o explicados de una manera más profunda por Él. Pero halas cholbei más bins cuenta il te bins ya cotanopel te tatile. Luego están los mandamientos del Padre siempre,
pero esta vez en el tiempo del Espíritu Santo. Pelinish hay te mandariletik y un te Diose, pero hay estas cuenta y un te espíritu, te chule espíritu y un te Diose. Los cuales fueron escritos en el corazón. Y jalas tzibatayish tabanti otanil, Ya no fueron escritos en piedra, mabat tzibatayotish tabanti ton, ya no fueron escritos en tierra, mabat tzibatayotish tabanti lum, sino que son escritos en el corazón. sino que hayichish tzibatayel tabanti otanil. Estos son explicados Ha ini ha snoptes, por los apóstoles del Espíritu Santo. ha snoptes wante apostoletik y un te espíritu y un te kahualdike. Y que esto se vuelve un problema Y que ahí ni ya está vez problema ahí, porque mucha gente porque vaya el tatul, todavía pelea con el tema de los apóstoles. vaya el tatul, chap answiniketik te mato vayich wex cuenta il te vinate apostoletik y un te kahualdike. Para lo cual tenemos que saber que hay 3 dispensaciones de apóstoles. Hayun tiene que ahnatik que hay oshep tachap te vit ilok talel te apostoletike. Le quiero mostrar acá cómo es estos tiempos. Le voy a dibujar una pequeña tabla. Aquí está. Entonces acá podemos poner los apóstoles del Padre, los apóstoles del Hijo y por último los apóstoles del Espíritu Santo. 3 dispensaciones. Entonces comencemos con el primero. Apóstoles del Padre. Hebreos 3:1 dice que es el Señor Jesucristo. Te va apostoletik y un te Dios tatile hich te vidut en ayal tabanti hebreos kahualtik Jesucristo. Los apóstoles del Hijo Te había estalte apostoletik y un te kahualtik Jesucristo. son los 12 escogidos. Y nati que hate las tzate 12 tatul te no poheletik yune. Entre los cuales está Pedro, Nautik te ayate Pedro, Juan, te Juan, Jacobo, te ayate Jacobo, está también Mateo, tenish hay Mateo a, ¿verdad? Le estoy diciendo entre los cuales está también acá, no lo puse, Andrés, te hay te Andrés, y uno de los que usted más conoce es a Judas. y tenish hay te Zahoteu te Judas. Judas, habían 2 Judas, ¿verdad? Y el Iscariote, pero estos son los 12. Pero está la dispensación de los apóstoles del Espíritu Santo, Pero lo que me tachacol te apostoletik y un te chule espíritu que están comandados y que te cambilik y un por el apóstol Pablo. te apóstol Pablo Después de él está Bernabé, te taspat te tal te apóstol Pablo y lo tal el te Bernabé, Tito, Tito, Silvano, tenish ayeka de Silvano, Timoteo, Timoteo, está Junias también acá. y tenish astastik te ilel tamanti Biblia te ayate Junias. Y esta lista sigue extendiéndose Hija. hasta que termine la era del Espíritu Santo. Hija inbi ilaletik y un te cholcopetike aitome mambates kaemte yamba la kiltik tamanti Biblia. Entonces, el tiempo de esa pelea del no reconocer a los apóstoles de este tiempo atenta en contra del Espíritu Santo. Hay un te problema kalal ta chau stul te macha más chunik te aito te apostoletik y un te
te cajualtique jame as ochtas contra en él te espíritu. Por otro lado, que quiero regresar al tema principal, está el tema de los mandamientos que Dios da de forma grupal y el mandamiento que Dios da de forma individual. Pero ya sutun chacol te banti ya cholbelto ay me mandaría le tic que ayak de Dios eta banti un pajal ta pisil tic pero ay me mandaría le tic que ayak ta jujutul. Ahora, por eso le quiero hablar hoy de este tema, Hayun ya kana cholbiesha kakalini los mandamientos individuales. te mandaría le tic que ayak de Dios ta jujutul. De este tema, este sería el tercero. Hain bina cholini yo se balish vuelta ta kale. Ya hablé de los mandamientos que Dios le dio a Abraham. Las cholish te mandaría le tic que Abraham. Esa fue la parte 1. Hame primer parte yo de tema Los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Sok te mandaría le tic te la llave Dios de Moisés. Esa fue la parte 2. Hame cheva la vi. Y ahora le quiero hablar de la parte 3. Hay canes copo un yo tic y yo cheva al parte. Y son los mandamientos dados a Josué. Hija te mandaría le tic a bot de Josué. Y el primero que quiero tomar es este. Y te primero que canakil jameito Josué 1:2 Dice, mi siervo Moisés ha muerto. te cabat Moisés lahish. Ahora pues, levántate, Hayu un hate hachan cruza este Jordán, chuya te ha Jordán tú y todo este pueblo, haat soxpisil te pueblo cune a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. te talum kinal te bante chapal kun te zumbal te Israel etique. Quiero enfatizar, levántate. Ya canas cholves coplal te bante ayal te hachan te chie. El mandamiento para Josué fue, Te levántate. mandaril abot te Josué hake hachan Y que aplicaría para nuestra vida en lo individual, y que te mantis kushle haltik ta jujutur el levantarnos delante del Señor. te hachba tik tas to tas sit te kahualtike. Ese levántate implica servir. Ham inkop que ayal hachan chie hamet yaschan yal ves cuenta il pasa a servir. Hay muchos que vienen a la casa del Señor Hay bayel tatul te mache estalik te tas nat te kahualtike que se han acomodado a venir, congregarse y buscar al Señor, que aye misha que astal ya shultalel ta mantis nat te kahualtike. pero que ahora el mandamiento es, levántate, Pero te mandaril ha yal te kahualtike hachan ponte de pie, te kahan sirve al Señor. pase a servir te kahualtike. Pero también este levántate Pero ha inkop hachan chie es básicamente que aquel que está tirado Hamir te machatik que ya le mishta mero se levante para buscar al Señor. ya hachuk yan vuelta tas leel te kahualtike. Si tú no has estado buscando bien al Señor, Si te mehat maba mero ya katas leel ta lek te kahualtike. levántate, Hachan ponte de pie, te kahan levántate para vivir, hachan yunesh kushinat levántate en santidad, hachan y lea tamero te kahualtike. levántate en temor a Dios, Hachan y shia te diose porque detrás de ti viene una familia. porque tapat hay sol ya kotal el tapat Si tú te levantas, te van a seguir los tuyos. te mehat ya hachabata untikile yashbatstunat. Si tú no te levantas, los tuyos te van a seguir también. Te me masha hachabae hani me hichas kain te untikile. Por lo tanto, la primera parte Hayu unte primer parte de este mandamiento ha mandarilini es que Dios está demandando de nosotros ha que Dios ya skambelotik ta toholtik que nos levantemos para caminar. que ya hachukotik yunash benotik. Me recuerdo de aquel texto
Yeshulta kotan que te bantitzeba bil donde había uno que estaba muerto, que hayal que hay tul que balahemish se llamaba Lázaro. que tesbi leja Lázaro Y el Señor le dice: y te cajo al tic la yalbe Lázaro, Lázaro ven fuera. la lo cantal Lázaro, Lázaro levántate, hachan Lázaro sal afuera. lo cantal el ta fuera Así que si alguno está como Lázaro, hay un teme hay macha hich kushul te bit y Lázaro en condición de muerto, y te hay stalel te bit y lahemishe la orden del Señor es: ven fuera. te orden yo un te cajo al tic y ayal la lo cantal el ta fuera Cuando él sale de la tumba, a la Lázaro shlok talel tabanti mukenal iba atado. chukul mea Y el Señor le da orden y te ya beshante te ordene a los discípulos: te no pojele te yune desátenlo. y la yalbe tilaik polbeaik te bin chukulaik Este levantar ha ink op hachan va acompañado hanish hokimbil yun de una administración hun ministración para que te quiten para que lo que es botat las ataduras te bintik chuk bilate que tienes que hay tabanti a tohol porque te las pusieron tus padres, porque puede ser que la llava también tus abuelos, o hatota mamataqueta tus bisabuelos, o hato te papa te papa ta papa o porque también o hanishich chakol cometiste errores delante del Señor. o hay bien la pastic 27 te cajo al tique. Entonces el Señor, cuando dice, le dice a Josué: levántate, Hay un cal la yalbe te Josué hachan es el mandamiento ham in mandarile en el cual tenemos que meditar tiene que a noptics cuenta ahí si nosotros estamos sentados, y aquí el batik teme hutsulotik ba acomodados, ayemotikish ba tirados. o yalemotik ba Muchos de nosotros vaya el tatul te avantilia yotiki llenamos nuestra boca ya no es tic te que del testimonio pasado. tas cholel te vintikashe mishe Antes, cuando yo llegué a los caminos del Señor, y ya kaltik te tanail tok a las naves ba te cajo al tique ahí sí le servía, mero ya kich tamuka te dios ahí sí le buscaba, to mero ya leak a las naves ba ahí sí ponía ganas en lo que hacía. ham to mero ya tembe yipala te vintikate pastiklane Pero ¿y ahora qué pasó? y shanta to bin koita pase ¿Y ahora qué tienes que cambiar? y bina skanya helon testament ya kushleja Porque la Biblia dice porque hay alte biblia que nadie diga que mayuk mach eshkoy que los tiempos pasados fueron mejores, que manchuk mach shial que te bin kashe mish jamás lex o que te bit kuchulotik ahorita porque no hay sabiduría en ello. porque hay alte skop ka waldi que map ihilalu kamto Los tiempos que estamos viviendo y los que vienen son mejores. ti tiempo bakako ti kushinel sok te bantillako talel hame más lex o que te bin kashe mishe Los tiempos que estamos viviendo son mejores. tiempo anti kushulotik hame más mejor. Eso es lo malo de la traducción, que no se le pone el sabor de lo que está, del que está predicando, ¿va? Los tiempos que estamos viviendo son mejores. A tiempo bien bakako ti kushinel hame Los tiempos que estamos viviendo son mejores. Los tiempos que estamos viviendo son mejores. Los tiempos que estamos viviendo son mejores. Levántate, Hacha, levántate, hacha, levántate, hacha, levántate en el nombre de Jesús. hachantas cuentas bil kawal de Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Perdón, Riguito, pero es que mire, tal vez el que está predicando está ahí emocionado, ¿eh? Y el que está traduciendo, por ejemplo, si yo estoy, estamos felices, y el que está traduciendo, estamos felices. Ahorita, esa es parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad?
Porque la Biblia dice que lo que desciende sobre la cabeza tiene que descender barbas y vestiduras también. Bueno, sigamos aquí. Levántate en el nombre de Jesús. Achantas cuentas bil kawal Jesucristo. Veamos lo otro. Kiltik shanyan. Todo lugar Spisil lugar que pise que azte la planta de vuestro pie estana woke os he dado, hat mea wichik tal como dije a Moisés. hich te bin uti la calvei te Moisés. Todo lo que pise la planta de tus pies, Dios ya te lo ha dado. Spisil te bantilum te aztec te estana woke Dios me la yabatish. Yo tenía un amigo Hay un camigo que leyó este texto que la yil ha en versículo y había un carro que le gustaba, y hay un carro que mero la simulan una camionetita, que la yil una estaquita. un carro a hich te biti ba bintikas kuch te clanike Se quitó los zapatos las chotes tepe y se paró sobre el carro. y cansba te tasbaste carro. Él dijo, yo creo en la palabra, se quitó los zapatos, se paró sobre el carro y dijo, este es mío, dijo él. La yal las chotes tepe y mostas basti carro y la yal carro ini honku un Yo allá en la ciudad de Guatemala tabanti Guatemala tenía un terreno a la par de mi casa. hay un kina shuk tehnae Como usted sabe, los terrenos en una ciudad son caros. hana ote kinaletik tabanti un ciudad meru cash caros tohol Me habló el Señor una noche la yal bunti kahwaltik ta un akabal y me dijo, y la yal levántate, hachan quiero que te quites los zapatos y akan que ya cho te atepe y que camines sobre ese terreno, y benante ya tabanti ham kinal inel ayuton te kahwaltik porque te lo voy a dar. porque ya shot kabat Todos los días, en la madrugada, sin que nadie supiera, Hujun kakalta buen sap te mayuk machas now ay me levantaba. ya shacho Hasta lo quiero hacer, fíjate. Hasta lo quiero hacer, pero me van a tener que ayudar después a amarrarme mis zapatos. Yo fíjate, me levantaba. Ay, cómo cuesta. Ya después de cierta edad, hichel de bit yakta ilele ala hicha cuesta. Muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Ahí está. Aquí ya puedo solo, creo yo. Dice que me levantaba y hachla para que me alumbren aquí. Me levantaba, hermano, y comenzaba. y hachla tabanti bene Padre, en el nombre de Jesús, tas Señor, cuentas bil kahwal este terreno que está aquí, Señor, declaro que es mío. inali ya kalta No se hamal quitó los que hata zapatos wu- él, ¿verdad? El traductor no se quitó los zapatos, no le cuenta a él. Bueno, está bien, pues. Señor, kahwal esto es mío. hayin lugarik Tú dijiste que todo lo que pise la La planta de wal mi que pie será mío. la Y wal así que me spisil te levanté. bintikastek hunkun A veces tú estás deseando, a veces te jotike yak kambeltik ay, si Dios me diera un terrenito. ay ayukton yabun kinal de diose Ay, si Dios me diera esta parcela. yaukton shabun diosa kinal ini Si eres hombre y mujer de fe, te mehat ants e winik te ais chune la wotane proclama que ese lugar es tuyo. hala que te lugar ini hatagu ¿Para qué vas a estar pidiendo en tus sueños yashbata kanta banti awayuch si tienes a quien pedirle? si ayagu te mach ayayake Si eres hijo del dueño del oro y de la si plata, te hat snitch anat te mach ha yahwal te oro sok te plata lo único que tienes que tener es fe. lo único que vinas kanash ay nagun ha que ayuk chune Levántate. hacha Es que no tengo dinero, pastor. es que mayuk tak en pastor El mandamiento es te mandaril ha lo que pisen lo la que planta de tus pies es tuyo. lo que vinas tek te stana woke hat me agun El único lugar que le prohíbo que diga que es suyo, bueno, es que diga, Señor, este terreno es mío. Es decir, no, es de todos y es del Señor primeramente. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Perdone que voy a terminar sin zapatos, pero es que si me los pongo me va a tardar más, ¿verdad? Usted sabe por qué me los quité y hoy estoy proclamando. Y mire, y la willy
Cuando yo vine acá, hermano, alala hulun li en este lugar, atal en este altar, halita banti altari habían enterrado cosas. ay bili mukti klam bili Yo no podía predicar acá, mashu as chola teskop ka holtike no fluía. mas pas fluir teskope El Señor me dijo, toma este lugar que te he dado. tikawa yalbon saka al lugar bakabiati Comenzamos a venir y nos parábamos aquí, declarábamos que este lugar era sano en el nombre de Jesús. talutikon y las tekan batikon tayal cuentas bil ka holtike lugar ini hayun te diose Y Dios ha mostrado su gloria en este y lugar. te diose la yak esta ile te yuel ta Y lugar Dios ha mostrado su gloria en este lugar. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hemos visto su gloria. la kilbetikish te yuel te diose Hemos visto su poder. la kilbet bintika shus pasbel te diose Y vamos a seguirla viendo en el y nombre ya de tosh bat Jesús. kiltik shambael tas cuentas bil ka holte Jesucristo Veamos otro. kiltik shanyan Josué 1:5. tabanti Josué 1:5 Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. mayuk mach yashu yas salat mientras kushulat litas bate balu milal Así como estuve con Moisés, estaré contigo. hich te binuti la joyin te Moisés hani me hich ayon tabanti atohol No te dejaré ni te mabaya abandonaré. kikitayat Mire qué tremendo. Se levantó Josué hach te Josué y al levantarse el Señor le dio promesa. y kalala hach te kaholtike ay bintik las habbe La recompensa del mandamiento, te matanil yu un te mandaril la recompensa de la obediencia te matanil yu un te chunel ko te va a dar recompensa terrenal. yayabat matanil lita bantis bate balu milale La obediencia al mandamiento te chunel kop at de tam mandarile tike te va a dar recompensa espiritual. yayabat matanil que cuenta chakol te da espiritual Así que si has estado batallando hayu un te me ay magokol con problemas contra personas o contra demonios o espíritus inmundos, te ay kasha magokol tabati atohol ya sea que ta ska ansuinik ta si tú te levantas, te me haat ya hachaba Dios se va a levantar en contra de tus enemigos. te me haat ya hachaba Dios ya me hach el euk te machas contra inate Si tú te levantas, te me haat ya hachaba el enemigo que tú tengas te a contrae que haya un se va a enfrentar en contra de Dios. jame ya tas basok te diose Ponle nombre a ese enemigo. abias bil te a contrae Puede ser una enfermedad. yeshu que ha un chamel Así que lo primero que tú tienes que hacer antes de cualquier cosa es levantarte. hayu un te primero te vinas caña paz antes que hay vinas coita bante hach Entonces, si tú te levantas, te van a dar la recompensa terrenal, te me posesiones. te me haate ka hachaba ya mish abuta te mat tiklitas bate balu milale No importa si no tienes el recurso para comprar lo terrenal. mahau cuenta te me aywal stoho la un o may pina te amane Levántate hanash hacha para que Dios te dé lo terrenal. para que te diose ya yabat a lo que vin kana yabat balu milali También si te levantas, sok te me hachaba Dios se va a levantar en contra hani shich te diose ya mes hach subatas contra inel de tu enfermedad, tas contra inel te achamele de tu pobreza, te bin mayu kaune de tu aflicción te awokole o de toda necesidad que tengas en este momento. hospisil te bintik hay falta agun ora ini Así que yo preguntaría, ¿hay alguien en esta casa que se quiera levantar? hayun ya hokoy ay ba mach as kanash hachba hakalini ¿Hay alguien que quiera que Dios le dé lo terrenal? ay bal mach ati as kant que haukash abot Dios yun te bintik matanile yak le tabalu milal te diose ¿Hay alguien que quiera que Dios lo libere? ay bal mach as kante pasot liberarium te diose ¿Hay alguien que quiera que Dios le provea?
Hay balmachate as canas pasot proveer yun te Dios. ¿Hay alguien que quiera hoy, en el nombre de Jesús, ponerse delante del Señor? Hay balmachate yo ti que as canayak sbatas tohol te Dios. Así que yo paro un momento, póngase sobre sus pies. Hay un este kaun y te canabay. Póngase sobre sus pies. Quiero hacer un llamado, una invitación. Si aquí hay alguien que esté pasando tribulaciones, enfermedades, escasez, aflicción, persecución, venga acá un momentito. Teme ay li ay tabanti li sobo batik teme yak kachela wokol chamel y pisil 20 kush tabanti tohol yak ant que yau kashu kataleli tabanti si te kawalti que Vengan mis hijos de la alabanza, un momentito. No he terminado el tema, pero siento del Señor que todo el que quiera en este momento pisil te machas kanja ahorita ini que Dios lo levante, véngase. que te has kana shacho te Dios no pohantalel Sea por el tema económico, sea por el tema salud, sea porque umayu katakin sea porque haya tabanti tulan gokol o chamel o sea por el tema paz. o yu mayu slamalil kinal yakawaye Siento del Señor yakaltas que cuenta de tienen kahualtique que todavía no han venido todos los que tienen que venir. Oh rababasto, rabakira, rabasto. Oh rabaira, rarara. Amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que ministrar un momento, una despierto alabanza. hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. Y ramabasto, En mi vida ha sido bueno. en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré de de la bondad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mi bendito Dios, hoy vengo presentando, Señor, a tu siervo. Señor, solo tú puedes hablar al corazón del pueblo, Señor. Solo tú puedes hablar, Señor, a la mente y a lo más interno, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo te ruego, papá, que tú levantes, Señor, del estado en el que han estado, Señor. Te ruego, por favor, Señor, levanta a este varón, Señor, en el nombre de Jesús, de todo mal, de toda enfermedad. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, papá. Hoy carabastarabakirarabasto. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy vengo rogando, Señor, que levantes de su enfermedad a este varón, Padre, en el nombre de Jesús. Y carabastorabakenda naramastorekeirarabasto. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy vengo rogando, Padre, Señor, que anules toda enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. Señor, tú conoces, Señor, la tristeza que hay en tu hijo en este momento, Señor. Por favor, Padre,
choptes wanan ha kakalini haukat yaka will te pueblo tes necesidad te vindica ayun que haukat kahwal yaka will te huhutur kahwal kilik ashem tabantia sit tabantia tohol que haukat me yaka choptes te macha yak cambelat que yaka choptes akakalini que haukat yawabe lo que bin yak cambelat de chulios que haukat ochach atejach obolajat tabanti tohol tikon yaka waktalel te lamal kinale chulios que haukat yakawabe kahwal lo que vin ya capaz el falta y un de pueblo une que jau que capaz suplir te jau cat ya kawak ta hutur te jau cat de chulios ya kawak ta ile el kawal te jajoy te pueblo une ya wak ta ile el kawal que jajokine que hat te cuenta en guaneja de chulios acá el que te akap kawal hay tas tohol te aguntikil que li hay tohol te banti aguntikil chumbelate chulios akameta ile el kahwal te matanil chapala untas tohol ta jubutu te machayas chumbat te akope te machayas lea te chulios akata ile kahwal que hat yeshua uns pasel chulios akata jubutul kahwal lo que binyax cambelat akalini kahwal das cuentas bil kahwal Jesucristo y akamat que jau yeshate al y para declarar las cuentas vil kawal Jesucristo que mayuk bin mashua un hat kawal que mayuk bin mashua un pasel que mayuk bin mashua un pasel chulios sino que spisil Yeshua un kawal spisil te bintik gokol la kaite con pasel chulios o gokol de la cuenta ti con kawal hat Yeshua un atukel hat ayaguel das pasel kawal yani shichak kambat que tatulu tul chulios yau kawabe lo que vin las camas de Cajual, yau kawabe tatulu tul lo que vin las camelas de chulios, había il te pueblo un Cajual que maba whisky talle, había il Cajual te algún tiquil que maba chotic lane hile Cajual, que maba ayenta votante pueblo un es no que hágate ile Cajual te lia yata colil ticón, hágate ile Cajual que lia yata anticolil ticón, y es chunco tanticón chulios que hat ya kawai copticón, que te achica el a tabanti binya cambel ticón Cajual. Ay, abuela, tú que ya te la capchulchan balumila la wanda y chachigna tequina spisil pas bilta suelta abuel buen muriosa y Taiwaneja ich biluka buen muriosa andale el cuchula pisil cota llame una Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi bendito Dios, estoy atando esta bendición, Señor. Estoy atando, Señor, el saco de la bendición que llevan tus hijos, Señor. Estoy poniendo la copa de plata, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy declaro sobre tu vida que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti
y te dé paz. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso.